Quiero que te lleves esta palabra en tu corazón este día. Es para hoy esta palabra. No era para hoy. Quiero que busques la palabra en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5 primeramente. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y quiero compartir esta palabra en este día. Un pasaje que siempre me ha bendecido demasiado. Y es en ocasiones como estas que el Señor me la refresca y siempre trae algo nuevo, siempre trae algo que va a edificar y que va a ser aplicado en el momento en que estamos viviendo. Siempre la palabra de Dios viene a renovar, siempre la palabra viene a sustentar nuestra fe. Amén. Dios, con el propósito de bendecirnos y ayudarnos, siempre recuerda. Y conocemos el principio de la repetición en la palabra. Usted puede leer un verso 1000 veces. Y 1000 veces Dios te va a decir algo nuevo con ese verso. Amén. Amén. Daniel 6, del 1 al 5. Y le voy a decir a mi esposa para que me ayude a leerlo. Daniel 6, del 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Esto fue para el tiempo donde Israel fue llevado cautivo a Babilonia y Darío era el rey en ese momento. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hace un tiempo en el discipulado estuvimos hablando sobre el sistema. Cuando hablamos del mundo, es el sistema que se opone a Dios, todo lo que se opone a Dios. Y estamos viendo que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia junto al pueblo de Israel, pero los príncipes de Israel fueron llevados cautivos con un propósito especial. Eso lo vemos en el capítulo 1, donde Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, decidieron no contaminarse con el sistema babilónico. Y aquí vemos en este pasaje algo muy interesante, y es que Daniel fue convertido de 3 gobernadores sobre ese territorio. Daniel era uno, pero dice el versículo 3 que superior a todos estos sátrapas que eran sabios de ese tiempo, eran gente docta, eran doctores, eran conocedores de las leyes, conocedores de la medicina, eran hombres muy inteligentes para poder ser gobernadores. Dice que sobre Daniel, de los 3, sobre Daniel había un espíritu superior. Había algo más grande, había una inteligencia mayor, había una capacidad mayor, había una gracia mayor. Daniel resaltaba sobre todos aquellos hombres. Entonces entre aquellos 3 hombres, el rey pensó en poner a Daniel, no a los 3, a Daniel, sacarlo y ponerlo sobre todo el reino. Entienda bien lo que estamos hablando. Daniel no era del imperio babilónico, no era babilonio, era israelita. Pero cuando la gracia de Dios está sobre ti, cuando el Espíritu del Señor está sobre ti, tú te vas a distinguir, tú vas a sobresalir en el mismo infierno, en el gobierno, en el trabajo, en la crisis tú vas a sobresalir. Amén. En la tormenta tú vas a sobresalir. En los anuncios de huracán tú vas a sobresalir. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué tú tienes para dar? En medio de una crisis, en medio del gobierno, en medio del mundo, en medio del sistema que se opone a Dios, tú puedes brillar. Para eso Dios nos ha escogido. Yo creo que Dios nos ha escogido para eso. Amén. Yo creo que esta gracia y este espíritu superior que estuvo sobre Daniel está sobre nosotros ahora. Aleluya. Y dice la Biblia en Joel que ese espíritu sería derramado
sobre toda criatura. Antes se derramaba sobre un hombre en un momento específico que Dios quería, pero ahora dice que será derramado sobre toda carne. Pero lo primero que tenemos que entender es que siempre la carne, el sistema, el mundo, la carne, el mundo y Satanás se van a oponer a todo lo que nos relaciona a la ley de nuestro Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea que la carne, el mundo y Satanás se opondrán a todo lo que nos acerca a Dios. Y quiero decirte algo, todo lo que nos acerca a Dios y todo el que se acerca a Dios va a brillar. Todo el que busca a Dios, todo el que está en la presencia del Señor, no hay forma de que no sea visto, no hay forma de que no se note. ¿Qué sucedió cuando Moisés estuvo en el Sinaí, en la presencia del Señor? Dice que por una semana su rostro brillaba y hubo que ponerle un manto sobre la cabeza, porque haber estado expuesto a la presencia del Señor lo hizo diferente al resto del pueblo. Había un brillo, había una gloria. La carne, el mundo y Satanás se opondrán a todo lo que nos acerca a Dios, a todo lo que nos acerca a su palabra, a todo lo que nos acerca a su adoración y el servicio, a nuestra relación con Dios. Diga, relación con Dios. Relación con Fíjese que estos hombres se pusieron celosos cuando dijeron que Daniel iba a ser el primero, y dijeron, como único nosotros podemos pillar a este hombre es en relación a su culto a Dios, a su fidelidad a su Dios, porque hay 3 cualidades, y se las adelanto, que había sobre él, que fueron manifestadas por el Espíritu Superior que había en él, o el Espíritu Superior se manifestó por estas 3 cualidades, mejor dicho. Dice que no podían hallar ocasión o falta alguna en él, porque era fiel, número 2. Y número 3, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Wow. Ya tenemos claro de que todo lo que se acerca a Dios, su palabra, a la adoración al Señor, al servicio a Dios, a la fe en Dios, cuando tú decides creer en Dios, vas a ser atacado, vas a ser visto, porque te vas a dejar ver, se va a ver. Las pruebas, escucha esto me lo dijo el Señor esta mañana. Las pruebas persiguen la fe de aquellos que la tienen. Wow. Las pruebas persiguen la fe de aquellos que la tienen. La fe no puede ser probada si no la tienes. Si tú no tienes fe, olvídate, tú no vas a recibir pruebas. Por eso es que mucha gente tranquila, mesiditos, viven una vida light, tranquilo, todo les sale bien, chévere. No tienen fe, si no tienes fe, tú no vas a ser probado, porque la fe es probada. Daniel tenía una fe viva, Daniel tenía una fe práctica, Daniel tenía una vida que se manifestaba no solamente en privado, de hecho, porque se manifestaba en privado, se manifestaba en público. Porque el Señor dice, Jesús dijo, y se cumple aquí en esta vida de Daniel, Daniel oraba en secreto, en su cuarto. Daniel no abría las ventanas para que lo vieran orar. Cuando se levantó esta acusación, que no voy a leer el capítulo porque no terminamos hoy, pero dice que ellos establecieron una ley para que nadie adorara al Señor, y dice que Daniel se fue a su recámara, abrió las ventanas de la recámara para que lo vieran orando como él hacía, como él oraba 3 veces al día. 3 veces al día. O sea, lo que se manifiesta en secreto es lo que se manifiesta en público. Jamás tú podrás manifestar una vida de victoria, de bendición, de protección divina si tú no buscas a Dios en los secretos, si no hay una relación. Dios respalda en público lo que es respaldado en secreto. Dios respalda en público lo que es buscado en secreto. ¿Sabes? Por lo tanto, las pruebas persiguen la fe de aquellos que la tienen, y Daniel, era un hombre de fe. La fe no puede ser probada por sí sola. Lo que creemos, escucha bien, es lo que creemos lo que será perseguido. Es lo que creemos lo que será atacado. Lo que creemos será perseguido y probado. Para que lo que creemos, escuche bien, para lo que nosotros creemos se sostenga en medio de la prueba, necesitaremos un espíritu superior. Y aquí es donde voy a entrar el mensaje en esta
mañana, porque Daniel lo que creía fue probado y ese espíritu superior que había sobre él fue lo que lo sostuvo en medio de la prueba. Porque el que tiene un espíritu superior, escuche bien, y esto todo el Señor me lo dio esta mañana. El que tiene un espíritu superior siempre va a chocar con el que tiene un espíritu inferior. Se oye prepotente, se oye arrogante, se oye fantasioso en su declaración. Se oye bien prepotente que yo me pare a hablarle a los aires. Se oye bien prepotente que yo diga vamos a tener culto. Se oye bien prepotente que yo diga vamos a reunirnos. Esta mañana. El que tiene un espíritu superior siempre va a chocar con el que tiene un espíritu inferior. Daniel tenía un espíritu superior y como tenía un espíritu superior estaba por encima en su capacidad, en su fe de aquellos hombres, pues ellos chocaron con él. Él no estaba buscando chocar con nadie, fíjese bien, porque el que tiene un espíritu superior también esa calidad, no está buscando chocar con nadie. Es que la gente, la falta de fe, la incredulidad, la mediocridad, la vagancia, el temor, el miedo va a chocar con un espíritu superior. Porque el que tiene un espíritu superior tiene el espíritu de Dios y el espíritu de Dios es poder, poder, poder. Pero este espíritu superior se manifiesta por una fe inquebrantable en Dios. Nuestra fe no se va a quebrantar por estas circunstancias. Nuestra fe no se va a quebrantar por la falta de luz. Nuestra fe no se va a quebrantar porque no estamos reunidos. No estamos reunidos aquí hoy, impartiendo fe, impartiendo esperanza en el nombre de Jesús. Pero quiero rápidamente llegar a este punto. Es interesante lo que dice la palabra sobre 3 conductas que se manifestaron en Daniel. Esto no podemos pasar por alto esos 3 detalles, porque son 3 conductas, y esas conductas son 3 decisiones que él tomó, porque estas 3 cosas que te voy a leer en esta mañana no vienen impartidas por el Espíritu. Es una decisión que nosotros tomamos. La número 1 es que en él no había falta alguna. Él decidió comportarse. Él decidió vivir una vida donde no se hallara falta en él. En el capítulo 1 dice, y propuso con corazón no contaminarse con la comida del rey. Aleluya. Número 1, no había falta en él. Nadie lo podía señalar. Número 2, porque él era fiel. La fidelidad es una decisión. Yo soy fiel a Dios. Yo le creo a Dios. Yo soy fiel a la congregación. Yo soy fiel a lo que yo he creído. Por eso estamos aquí en esta mañana. Somos fieles a lo que hemos creído. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque mi esposa está conmigo juntamente en la batalla. No se quedó durmiendo, no se quedó para el lado, no. Aquí estamos parados en la brecha, de frente. Y número 3, ningún vicio ni falta fue hallada en él. Es interesante, dice que no se quiso contaminar con la comida del rey ni el vino, pero el vicio no solamente tiene que ver con comida o con bebida o con droga. El vicio tiene una palabra, excesos. De hecho, la Biblia le llama a la lujuria, no solamente es lujuria sexual, sino que es lujuria de los ojos. Hay gente que tiene lujuria no sexual, de todo es viciosa, todo lo que ve lo quiere, todo lo que ve lo quiere comprar. Dice que no haya falta en él, era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Quiero decirte algo en esta mañana y quiero que lo recibas con mucho amor, porque es una palabra de Dios para ti, para que se manifieste ese espíritu superior que se manifestó sobre Daniel. Para que se manifieste un espíritu superior sobre nosotros, básicamente estas 3 características tienen que operar en nuestras vidas. Estas 3 decisiones nosotros tenemos que tomarlas para que ese espíritu superior opere en nosotros. Si no, no va a operar. Es interesante que menciona que había un espíritu superior sobre él, pero entonces hay unas características que vienen después. Yo estoy completamente seguro que basado en esas 3 características fue que Dios pudo depositar en él un espíritu superior. Dios no va a depositar un espíritu superior sobre gente que están buscando caer, que siempre están fallando. Yo no estoy hablando de la imperfección que todos tenemos imperfección, todos fallamos en una área u otra, pero estar cayendo todos los días en el mismo boquete, estar cayendo todos los mismos en la misma situación, ser infiel. Dios tiene pacto con gente fiel. Ser fiel es una característica
de gente llena del Espíritu Santo. Fiel a lo que tú crees, fiel a tu iglesia, fiel a tu casa, fiel a tu fe. Y no fue hallado ningún vicio en él. Estas tres cosas tienen que operar en nuestras vidas. El superior, el espíritu superior que se manifiesta en tu vida por estas tres características. Escucha bien esto porque esto es bien importante, demasiado importante. El espíritu superior que se manifiesta en tu vida por estas tres características, que no había vicio, que era fiel y que no había falta, será el que te sostenga cuando tengas que entrar en la prueba. Y entrando en la prueba te sostenga y cuidará hasta que salgas de ella. Ese espíritu superior fue el que hizo que Daniel no flaqueara cuando sabe lo que pasó luego. Tramaron contra él una trampa, hicieron un edicto, una ley, que todo el que adorara a otro Dios que no fuera el de Babilonia, fuera tirado al foso de los leones. Cuando Daniel se entera del edicto, el espíritu superior que había en él le dijo: tú no te vas a doblegar. El espíritu superior que había en él, cuando apareció la tormenta, fue el que le dijo: tú vas a dar culto online. El espíritu superior que había en él le dijo: tu fe no va a menguar, tú vas a saber que tú hablas, tú vas a saber que confiesas, tú le vas a hablar al viento, tú vas a cantar tranquilo, tú vas a cantar Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Ese es el espíritu que opera en los hijos de Dios. Amén, gloria. Es el espíritu que necesita la iglesia. Amén. Ese espíritu flojo, débil, de estarse quejando, de estar llorando por todo, de estar llamando la crisis, en vez de pelear en contra de la crisis, en vez de hablarle en contra a la crisis. Dice que Daniel dice: sí, eso es lo que hay, ok, está bien. Abrió las ventanas de su cuarto y se puso a orar para que todo el mundo me vea orando. No le tengo miedo. ¿Y qué pasó? Lo llevaron ante el rey, y el rey quería mucho a Daniel. El rey Darío quería a Daniel. Daniel era apreciado por él. Y se dio cuenta, dice que estuvo toda la noche, todo el día, tratando del edicto, cambiarlo para no afectar a Daniel, pero no se pudo porque ya el edicto había sido dado. ¿Y qué pasó? Tuvo que lanzarlo al foso de los leones. Y dice el versículo, voy a leer del versículo 16 al 24, Daniel 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, fiel. Por eso es que nosotros seguimos sirviendo al Señor continuamente. En medio de la tormenta estamos aquí sirviendo y adorando y tenemos un culto como otro cualquiera. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Yo creo que el Señor nos libra de todo este tiempo. Amén. De todo este temporal, de todo este viento. Y yo creo que el Señor nos va a librar de una temporada huracanada. Las que vengan, el Señor nos va a librar, el Señor nos va a cuidar. ¿Alguien lo cree conmigo? Amén. ¿Alguien se atreve a recibir el Espíritu Superior para caminar en fe? Amén. Amén. Y dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Escuche bien esto: ayunó. Ni instrumentos de música le fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, se desveló. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente, rápido, al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque él sabía lo que había allí. Él sabía que todos los hombres que habían tirado al foso de los leones estaban muertos cuando los tiraban. Por eso él sabía lo que se iba a encontrar allí. Pero acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Oh, yo quiero ser llamado así: siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Vuelve otra vez. De ahorita le dijo: al Dios a que tú continuamente sirves, te salve. Ahora le dijo: a quien Dios tú continuamente sirves, te ha podido librar, no del foso, librar de los leones que hay en el foso.
Versículo 21. Entonces respondió al rey, Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mi Dios envió sus ángeles para que le cerraran la boca al viento, para que le cerraran la boca a la lluvia. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Jesús. Mi Dios cerró la boca a los leones, envió a su ángel, cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. ¿Estaban los leones allí? ¿Estaba la boca de los leones? Claro que sí, estaban allí. Dios permitió que no fuera al foso, Dios permitió que lo metieran en el foso. Dios permitió que cayera al foso y Dios permitió que estuviera con los leones. Pero dice, el ángel cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Te pregunto, ¿cómo te halla el Señor? ¿Inocente o culpable? Ahí está el gran detalle, porque los que tienen un espíritu superior son hallados inocentes en su presencia. Fui inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el rey lo sabía, el rey lo sabía. Dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, a causa de que Daniel estaba vivo. Y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque, escuche bien, había confiado en su Dios. Daniel no confió en su propia justicia, Daniel no confió en su talento, Daniel no confió en su sabiduría, Daniel no confió en la posición que tenía, Daniel no confió en la gracia que él tenía, Daniel no confió en los talentos, en la letra, en todo lo que él sabía, en su apariencia. Daniel confió en su Dios, y su Dios en el cual él había creído y había sido fiel y había creído y había sido depositada en él un espíritu superior, fue lo que lo sostuvo ahí en el foso de los leones para seguir creyéndole a Dios. Necesitamos un espíritu superior para seguirle creyendo a Dios en medio de las tormentas, en medio de la persecución, en medio de la escasez económica, en medio del problema por los hijos, en medio del problema matrimonial, en medio de las circunstancias que vienen y van a venir. Solamente un espíritu superior nos sostendrá. Amén. Solamente un espíritu superior impedirá que nuestra fe flaquee en medio de la prueba. La gente dice, no, yo le creo a Dios, yo tengo fe en Dios, yo confío en Dios, hasta que llega la prueba, hasta que llega la tormenta, y ahí se rajan, ahí se les quita todo, ahí se le va, ahí le echan el vaso de agua por encima y empieza el lloriqueo, empieza la conmiseración. La conmiseración, la pena, empiezan a tratar de agarrarse de todo lo que encuentran, agarrarse del pastor, agarrarse de la esposa del pastor, agarrarse del líder, agarrarse de todo el mundo. Aquí no es hora de agarrarse de nadie, es hora de agarrarse de Dios. Amén. Es hora de creerle a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, escuche bien. Esto es otra predicación. Esto es otro mensaje. Yo estoy hablando del espíritu superior de Daniel. Y estoy hablando de la fe de Daniel. Pero la fe de Daniel y el espíritu superior de Daniel no solamente lo libró del foso de los leones. Dice que los libró también de sus enemigos. Sus enemigos acarrearon consecuencias. Porque, wow, qué palabra trajo el evangelista Junior Rosario el martes a nuestra iglesia. Amén. Sobre la murmuración. Esta gente fueron unos murmuradores. Amén. Murmuraron en contra de Daniel por envidia, por celo, por rebelión, porque no querían someterse a él. Y mire lo que les pasó. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, que habían hablado de Daniel. Y fueron, escuche esto, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Y qué culpa tenían las mujeres? Quizás ellos ni sabían lo que estos hombres le habían hecho a Daniel.
Pero la lepra les cayó encima. La maldición les cayó encima. Porque al malo, al rebelde, al murmurador, no solamente le va a caer a él el castigo del Señor, le cae a él y a toda su familia. Dios nos libre de todo espíritu de murmuración. Amén. Dios nos libre de todo espíritu de rebeldía. Amén. Dios nos libre de la envidia. Amén. Dios nos libre de la falta de sometimiento. Amén. Dios nos libre de la infidelidad. Amén. Dios nos libre de todos esos espíritus malos y que vea un espíritu superior sobre nosotros para hacernos gente fiel, gente que no se haya dado falla en nosotros. Aleluya. Dios, sus hijos y sus mujeres. Y mire lo que pasó. Aún no habían llegado al fondo del foso, Padre Santo. Iban por el aire o resbalando por las paredes cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No quedó ni uno vivo. Los mataron a todos. Eso no es lo que Dios quería. Si Daniel hubiera subido y se hubiera quedado todo tranquilito, Daniel era gobernador y nada de esto hubiera pasado. Pero, ¿por qué esto está escrito en la Biblia? Porque Dios quiere que nosotros sepamos esto. Dios quiere que sepamos que hay un espíritu superior sobre nuestras vidas, que es su espíritu, el Espíritu Santo, para guiarnos, para fortalecernos, para que nosotros brillemos en medio de las tinieblas, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que nosotros caminemos en este espíritu superior. Y este espíritu superior nos va a librar de nuestros enemigos. Amén. Este espíritu superior nos va a librar del foso de los leones. Este espíritu superior, como dijo Daniel y el rey, el Dios nuestro. Declara conmigo en esta mañana. El Dios nuestro. El Dios nuestro. A quien continuamente servimos. A quien continuamente servimos. Nos libra del foso de los leones. Diga, que haya en mí un espíritu superior. Que haya en él, que haya en ella un espíritu superior. Yo recibo ese espíritu en esta mañana poderosa del Señor.